Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en este programa Cuarentena Cultural, trayéndoles historias, cuentos, algunas obras de teatro que están dentro de la línea de la memoria colectiva y personal. En esta ocasión les voy a interpretar un cuento que se titula Cavinza y pertenece al libro Cuentos de Voces Errantes. Vamos de inmediato a la acción. Como siempre les he repetido, pónganse cómodos, cómodas, cierren sus ojitos e imaginen la historia que les voy a contar. Vamos entonces a la acción. En una fría madrugada de invierno, el sosegado sueño nocturno de la Rinconada fue interrumpido abruptamente por el fragoso y desbordante ruido que provocaban las olas del mar, que a minuto en minuto aumentaban su magnitud y amenazaban con zozobrar las precarias viviendas situadas a pocos metros de la playa. Ante el apremiante peligro, muchos pobladores decidieron escapar hacia los cerros más elevados que se levantaban a sus espaldas, como verdaderos murallones carceleros de la ensenada. Algunos dueños de las pequeñas embarcaciones que estaban ancladas en el escuálido espigón decidieron desamarrar sus naves y remolcarlas a viva fuerza hasta los pocos lugares seguros que conocían en esa geografía rústica. Otros, en cambio, tomaron la providencia de abordar sus pangas y hacer funcionar los motores para enrumbarse a alta mar. Entretanto, las mujeres y los niños, en medio de despavoridos gritos y chillidos, arrastraron nerviosamente cuesta arriba sus pocas pertenencias. El enérgico oleaje había alterado todo, incluso hasta los perros chuscos que ladraban sin cesar y daban prolongados y temibles alaridos como presagio de una inminente catástrofe. Los pobres moradores estaban habituados a vivir cíclicamente dichos fenómenos naturales que acechaban y trastornaban su calma. Pero ese amanecer fue diferente, pues el oleaje resultaba ser el más turbulento y extremo que habían vivido desde hace muchos años. En los pescadores antiguos existía la arraigada creencia que esas temibles sacudidas del mar estaban ligadas con malos augurios, con fenómenos extraños, con la premonición que algo muy grave iba a ocurrir en el entorno y en sus existencias menesterosas. Los vecinos recordaban que en estaciones lejanas, cuando existía a 2 kilómetros al sur de la aldea una cárcel de reos comunes, que posteriormente fue utilizada como campo de concentración de presos políticos, asoló una siniestra marejada que provocó grandes estragos, la que a su vez dio inicio a numerosas paradojas que no tenían ninguna explicación. Entre tantos casos inverosímiles, se contaba la historia de un joven que al bañarse en la playa le nacieron múltiples burbujas por toda su cara, lo que lo obligó a cubrir su rostro con un pasamontaña y unas gafas de sol para no asustar a la gente y no sentirse ridiculizado. Decían que los tumores continuaron multiplicándose hasta plagar su espalda completa. A los escasos meses, la totalidad de su cuerpo estaba recubierto con horribles tumores. En otra temporada, una mujer que ingirió una jaiba cruda, encontrada ahí en la orilla de la playa, de manera increíble quedó embarazada. Todos se preguntaban cómo había ocurrido este caso insólito. La misma protagonista explicó que al poco rato de morder el crustáceo sintió algo raro y doloroso en su boca. A los días comenzaron a salir de su lengua y la parte interior de sus mejillas microcósmicas crías del animal. A partir de ese incidente, la martirizada mujer no paró de parir jaivas por su boca.
También era muy conocido en la comarca la experiencia vivida por un grupo de pescadores que chocaron su embarcación con algo que al principio no podían determinar si era una ballena muerta o una medusa gigante. Cuando la nave se acercó al animal extraño, uno de los pescadores se inclinó sobre la borda, intentando enganchar al ser para subirlo. En cuanto el gancho de acero se clavó en el cuerpo gelatinoso, surgió de él un tentáculo enorme que atenazó a un hombre del cuello y se lo llevó a las profundidades marinas. Estos desconcertantes fenómenos se repitieron una y otra vez. Los abuelos decían que todos esos males ocurrían como una consecuencia de los sufrimientos experimentados por muchos hombres y mujeres que vivieron los peores días de represión en el campo de concentración que ahí existió, cuando el aire estaba envenenado y no había espacio para la razón. Por eso aseveraban que las grandes olas son presagios de crisis y revueltas. Tenían razón, pues el mar es generoso y bello, pero puede ser cruel e irritarse inesperadamente cuando el hombre tiene su corazón astillado, reseco, escarchado, agrietado, entumecido, rocoso, desértico, encadenado y oscuro. En cualquiera de esas coyunturas, sus olas pueden cargar augurios funestos, monstruos, pesares y la muerte ineludible, en contra del infame que mancilla sus aguas. Si bien la mayoría de los nuevos pobladores eran renuentes a aceptar esa creencia, aún así demostraban respeto por los pensamientos de los viejos pescadores. Por lo demás, no era ningún misterio que una marejada de gran magnitud podría en riesgo sus chozas levantadas con tanto sacrificio en ese vasto terreno del que se habían apropiado hace 5 años atrás, cuando llegaron a la cercana ciudad dorada desde el sur del país, en búsqueda de trabajo y de nuevas expectativas de vida. En medio del desconcierto generalizado, causado por la fatídica marejada, se encontraba parado en la cumbre de una pequeña colina Gaviza, un viejo ermitaño, haraposo, perturbado y místico, que según contaba la gente, se había vuelto loco por culpa de unos sucesos trágicos que él había sufrido hace algunos años atrás. Pese a que Gaviza era un individuo esquelético y débil, gozaba de un gran vozarrón. De día y de noche andaba dando voces incoherentes en la playa y en los cerros. Era inequívoco que su mente vivía extraviada en los laberintos de la cerrazón. En esa amanecida, este personaje se detuvo a mirar el terrible oleaje e impulsivamente comenzó a gritar un mensaje críptico. Ha llegado el despertar de los espíritus más sórdidos, el amanecer de tempestades que abrirán las fosas donde se esconden las huellas de la putrefacción humana, los sacrilegios y las orgías de sangre que nos penan por los siglos de los siglos. La justicia divina no existe, solo reina la furia del hombre que nos devora los intestinos y nos desgarra los corazones. El mar sacude pañuelos de regresos para devorarnos los ojos, reventar nuestros cráneos, perforar nuestros estómagos, degollar a los bastardos, abrir las tumbas de los asesinos, profanar las prostibularias iglesias y perseguir a los verdugos. Ha llegado el día de hacer sufrir a Dios en nuestro propio infierno. Convulso por sus terribles juicios,
Se desplazó unos pocos metros donde se encontraba su escondrijo, construido de latones y cartones. Desde allí empezó a agitar los corderillos que sostenían desde sus cuellos a un sinfín de muñecas viejas. Algunas preferidas la había adornado con lentes oscuros y collares de caracoles. Ellas protegen de los malos espíritus que me merodean por acá, a veces comentaba. Bruscamente, empujado por un arrebato, el hombre se derrumbó como una criatura indefensa en un charco de lágrimas y estertores. En un ápice, detuvo su lamento y sin previo aviso se precipitó de cabeza por el despeñadero, cual si fuera un nadador de clavados. Su débil cuerpo rodó, dando tumbos y tumbos, hasta hundirse como un balón desinflado en las aguas revoltosas. Justo en ese momento, en otro cerro cercano, se encontraba Juan Chocano, más conocido como Chango, un antiguo pescador que gozaba de la mayor ascendencia en la caleta, puesto que era considerado una leyenda viviente. Cuando joven fue un humilde buzo que hace 40 años atrás había sido elegido para formar parte de la selección nacional en el Campeonato Mundial de Caza Submarina. En esa justa deportiva no solo había alcanzado con su equipo el sitial de campeón mundial, conjuntamente fue galardonado como el mejor deportista, gracias a haber logrado el mayor pesaje total de pesca. Para mala fortuna, como solía ocurrir con muchos hombres de esos parajes, posterior a su hazaña deportiva, la mayoría de las personas terminaron por olvidarlo, al punto que cayó en un lapso depresivo y se refugió en el alcohol, el que definitivamente lo condujo por otros caminos menos nobles, perdiendo por esta causa a su esposa e hijos. Más tarde, para sortear su desdicha, se afincó en la Rinconada para dedicarse a lo que él sabía hacer con maestría: pescar. Juan fue uno de los pocos testigos que presenció el arrojo suicida de Cavinza. Una vez recuperado de la conmoción inicial que sintió al ver al hombre que caía desarticuladamente al vacío, sin pensarlo dos veces, atinó a bajar corriendo la ladera para intentar salvar al infortunado. Apenas Cavinza cayó a las aguas, ésta lo atraparon con sus vigorosos y desarrollados brazos salobres y se lo llevó. El desdichado, sin oponer resistencia, se dejó conducir por la corriente náutica para que lo llevara hasta el fondo de su lecho, donde encontraría la ansiada liberación. Dentro de su perturbada conciencia, intuía que en las aguas salinas se barajaban los rumbos del hombre, que esa gigantesca lápida de naufragio daría descanso a sus pupilas delirantes y sepultaría su sed de venganza. Para él, el mar era el único capaz de escuchar el dolor milenario de los hombres quebrantados. Imaginaba que en su regazo lleno de barcas, aves y peces renacería la esperanza de la humanidad. Cuando los violines navales dejaban oír sus hechiceros gemidos al viento y Cavinza iba a estrechar las poderosas manos del mar, sintió que por debajo de sus axilas unos brazos lo atenazaron y le doblaron sus miembros superiores hacia atrás. Era ni más ni menos Juan Chocano, quien se había lanzado temerariamente a las aguas para rescatarlo. Una vez que lo tuvo bien asido a su cuerpo, sin dar tregua, nadó y nadó hacia unas rocas escarpadas, cerca del filo de los acantilados. Si bien el fragor de las olas llevaba a ambos de un lado para otro y amenazaba arrastrarlos hasta las honduras marinas, Chocano
hizo gala de su experiencia de eximio nadador para llegar felizmente a un gran peñón que estaba a los pies de los cerros y que todavía no conquistaba las aguas furiosas. Por cierto, el desafortunado pesaba más de lo habitual. En un último esfuerzo, Chocano lo alzó de las aguas y lo extendió con mucha dificultad en la pequeña planicie. A pesar de su estado calamitoso, el infeliz aún estaba vivo. Respiraba entrecortado. De inmediato le levantó la mandíbula inferior e inspiró profundamente. Con premura puso su boca sobre la boca y nariz del agonizante y sopló suavemente hasta que vio inflado su pecho. Luego dejó salir el aire y así repitió varias veces el procedimiento hasta que por fin Gavinza abrió los ojos, vomitando todo el agua que había tragado. A Juan el alma se le vino al cuerpo al ver cómo su amigo, poco a poco, se recuperaba, pues no en vano era la persona con quien había intimado más desde que llegó a esa caleta, hacía más o menos 30 años. Posterior a ese angustiante aprieto, los dos quedaron tumbados en la arena hasta quedarse dormidos en ese recodo que había junto a los abruptos cerros durante muchas horas. El sol se había retirado hace muchas horas y los dos pescadores postrados seguían respirando la brisa salada que les traía el oleaje bravo de luna llena. Entonces el mar, que no sabe de sueño y vigila el anochecer, se acercó tiernamente a ellos, los quedó mirando y al verlos huérfanos en medio del temporal, se compadeció. Por un mágico lapso, el océano amainó el rugir de sus olas de crestas gigantescas y en un abrazo maternal los acunó con el canto de los peces y las gaviotas. Sin pestañear un segundo, la gente siguió toda la noche en una tensa vigilia, hasta que en la siguiente amanecida las aguas volvieron a una calma transitoria. Sin embargo, nadie se atrevió a dejar los cerros protectores, pues sabían que las marejadas eran traicioneras y podían durar muchos días. Una vez sereno el panorama, una decena de hombres decidieron bajar a la ensenada para rescatar sus instrumentos de trabajo y pertenencias. Cuando llegaron al descampado, se percataron que prácticamente todas las frágiles casas estaban tumbadas. Algunos muebles habían quedado desparramados en diferentes sitios, y de otros enseres nadie sabía su paradero. Los nacientes rayos solares golpearon de lleno en el rostro de Juan, quien se despertó lentamente de su letargo. Una vez que se restregó los ojos con sus manos, miró hacia la playa y se percató que las aguas habían amainado. Se levantó y atisbó al grupo de hombres que incursionaban por algunos rincones de la costa. Después de mirar de reojo a Gavinza, quien seguía durmiendo profundamente, se desplazó hacia el litoral para recobrar su arpón y red que había olvidado en su acción precipitada por trasladar al Neptuno, su bote, hasta el pico más elevado. Buscó y buscó, pero para su desgracia, por ninguna parte halló rastros de sus herramientas. Bueno, casi sin darse cuenta, cruzó aproximadamente 200 metros al sur de la playa, hasta que llegó al viejo cementerio del buque fantasma. Este era una aglomeración de rocas puntiagudas donde decenios atrás encalló una nave de carga que misteriosamente llegó sin tripulación
y sin alguna pista de su procedencia. Ninguna autoridad de la época se preocupó mayormente del acontecimiento, y desde ese tiempo la embarcación permaneció enclavada entre las rocas que bordeaba la ribera. Año a año, su estructura iba gradualmente desintegrándose, hasta quedar convertida en un mediano esqueleto de hierro, un mohoso cadáver del que fue el estribor del buque. Cuando Chocano daba un vistazo al sector, de pronto detuvo su mirada en un monte de piedra que hacía de natural rompeolas. Precisamente allí, entre un montón de peñascos, se dejaba entrever una cadavérica mano. De inmediato se acercó y con un palo que encontró alrededor comenzó a remover las piedras y la arena, hasta que asomó un brazo completo de una persona, que por las características de su piel era indudable que el fallecimiento le sobrevino hace muchos años. En esa álgida tregua, el pescador quedó boquiabierto por el macabro hallazgo. Por miedo, no se atrevió a continuar la tarea de desenterrar completamente al individuo que presumía había sido sepultado en dramáticas ocurrencias. ¿Qué hago? ¿Me voy de este rincón o sigo excavando? Parado allí se preguntaba. Menudo susto se llevó cuando de manera inesperada reapareció por su espalda Gavinza, clamando palabras turbias. Las aves sombrías se alejan en una espantosa estampida hacia los abismos más hondos de esta tierra, con sus garras y picos manchados de sangre. Los cuerpos de los hombres y mujeres quedan azotados y descuartizados en la playa por el puño atroz de la angustia. No hay amaneceres nuevas ni lunas venideras para los difuntos y los hijos del martirio. El sepulturero ha jubilado y no hay quien lo reemplace en su funesta misión. La cabeza inocente rueda dando saltos por el cadalso más horrendo del mundo. Las mujeres y los recién nacidos, arrodillados, imploran ayuda al Dios que arde en llama junto a su reino imaginado en la hoguera tirana. La locura se mira en el espejo del luto y se burla de la sumisión de los vencidos. Trafica con el rencor y siente un placer morboso por el delirante calvario. Tal vez los ángeles dorados nos señalen con sus garras de aves rapiñas cuál será nuestra trayectoria fatal. No hay que huir, no hay que horrorizarse por el horror. No hay que golpear en los portones de la justicia. No hay que perdonar al imperdonable. No hay que crear ríos de llantos estériles. No hay que clavar cruces de derrota. Hay que liberar a los caballos de la furia y convertir la venganza en placer y la destrucción en promesa eterna. De repente, dio un alarido desgarrador que resonó violento en los acantilados petrificados. Cerró sus ojos y se arrodilló junto al cadáver. De su boca se escuchó el murmullo de una plegaria incoherente, mientras Chocano lo miraba mudo y expectante. ¿Quién era Gavinza? La verdad que poco se sabía de él. Juan era quizás el único que lo conocía mejor.
Por boca del mismo Cavinza se enteró que fue recluido en el campo de concentración, en los aciagos días que corrían entre los ideales y la represión. Allí sufrió torturas y un confinamiento por el espacio de 4 años. Posterior a su condena, trató de retomar su vida de profesor universitario, pero sus constantes y fuertes dolores de cabeza y mareos que sufría le impidieron llevar una existencia normal. Un día decidió alejarse del mundo y vivir como un misántropo cerca del mismo sitio donde había sufrido los mayores tormentos de su vida. En cuanto realizó su breve ritual, el insano se puso de pie y miró con profundos ojos de tristeza a su compañero. Chocano se concentró en esa recóndita mirada y creyó comprender el mensaje silencioso que intentaba transmitirle su camarada. Era indudable que algo debían hacer por ese despojo humano. Sin que mediara ninguna palabra entre ellos, se arrodillaron y con sus manos comenzaron a escarbar la arena y a desalojar las piedras que cubrían al muerto. No le fue difícil, ya que el líquido elemento se había encargado de hacer gran parte del trabajo. Al poco rato, el cuerpo quedó al descubierto. Estaba enrollado en una vieja manta. La fosa medía un poco más de 1,5 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Al parecer, la sal que impregna la arena conservó intacto el cuerpo con la ropa que llevaba puesta y con los amarres y vendas con que fue llevado a ese punto. Las claras muestras de numerosos impactos de balas y los casquillos que rodeaban los restos acusaron a los mandos militares de aquella época. Los pies y las manos estaban atados. Parecía un hombre relativamente joven, de mediana estatura. Vestía jeans y una camisa a cuadros. Tenía claras lesiones en su frente y un gran agujero negro en el techo de su cabeza. Su boca la habían taponeado con muchas algas marinas y piedrecillas. Juan, conmovido por la escena, hurgó con sus manos temblorosas los bolsillos de la vestimenta del muerto, con la esperanza de encontrar algún objeto que le permitiera tener una pista de su identidad, pero no halló nada. El cruel sacrificio que presenciaban despertó de manera instantánea en la mente de Cavinza fantasmas y monstruos pretéritos que hasta esos días mantenía latente en su trastornada mente. ¡Sangre mía! ¡Sangre mía! ¡Sangre del alba! ¡Sangre de la luna partida! ¡Sangre de roca muerta! ¡Sangre clara y fértil! ¡Sangre de cantos! ¡Sangre de abismos! ¡Sangre, sangre mía!, balbuceó el ex profesor. Impensadamente las aguas tornaron a encresparse, golpeando furiosas todas las rocas y todo lo que había a su alrededor. El viento enloquecido tronó por doquier, como voces extrañas y cósmicas lebreles. Neptuno rugió como un dios indómito contra el hombre y su locura. Su grito ensordecedor descubrió toda la bronca que sentía contra el tormento de los inocentes. Las hordas de aves que revoloteaban por los aires gimieron desconsoladamente. Sus gemidos hablaban de muerte, de secretos, de dolor y de olvido. Ante la amenaza de tan endemoniadas energías, los hombres tomaron la decisión de sacar de inmediato el cadáver de ese sector. Tuvieron que valerse de la manta para arrastrarlo fuera de la fosa. Con denuedo, lo levantaron en vilo y comenzaron a subir dunas arriba. Mientras el piélago
amargo volvía a estremecerse, los hombres hacían todo el esfuerzo para no perecer en sus hondos limos llenos de alimañas infernales. Después de mucho batallar y de sortear más de un traspié, los hombres lograron llegar jadeantes con el difunto hasta la casucha de Cavinza, ubicada en una loma. Quizás era la zona más empinada y protegida de la bahía. Una vez de recostar al muerto en el piso, se sentaron en la arena y respiraron aliviados. A todo esto, la geografía volvió a conmocionarse y a colmarse de un inacalable griterío humano. Las mujeres, más nerviosas que nunca, espantadas por la réplica de la marejada, comenzaron a obligar a sus maridos para escapar definitivamente de Rinconada. Unos pocos vehículos de particulares que pasaban eventualmente por la carretera solidariamente comenzaron a transportar a las personas que clamaban ayuda. Otras familias decidieron caminar con sus chiquillos y crías a cuestas hacia Ciudad Dorada. Algunos inválidos hacían la ruta en sus sillas de ruedas o apoyados en sus muletas, rogando que un alma piadosa los ayudara en sus desventuras. A mediodía, el mar había crecido tanto que terminó por hacer desaparecer a la caleta entre las desquiciadas y babosas aguas. El espacio parecía un verdadero sepulcro marino. Exclusivamente unas minúsculas rocas quedaron como efímeros vestigios. Allá arriba quedaron los dos hombres, solitarios y aislados, como náufragos en una isla perdida. Al centro de ese yermo sepulcral, Cavinza se alzó pesadamente, al instante miró taciturno en lontananza y clamó: «Maldigo las pestilencias de la humanidad, maldigo las manos sucias, maldigo los cuerpos limpios, vírgenes y pulcros, maldigo los rostros brillosos, afeitados, lustrosos, finos y maquillados, maldigo las patéticas y falsas sonrisas de complacencia, maldigo las golpizas, las manoplas, los submarinos, las descargas eléctricas, los corvos, los yataganes, las quemaduras y la parrilla. Maldigo los uniformes planchados, las camisas almidonadas, las botas lustradas, las cabezas rapadas y el bigote recortado. Maldigo al Dios que se caga y echa pedos en medio del dolor. Maldigo la espera de mi propia ejecución». Sus palabras repiquetearon como latigazos sobre las espaldas de las areniscas vírgenes. «¿Qué pasa, Cavinza? ¿Qué quieres decir?». El chango se atrevió a preguntar frente a tan desconcertante arenga. El hombre extraviado no lo escuchó. Su mente estaba en otro mundo. Enseguida se acercó donde estaba el cadáver. «Rosa, hermana mía, por fin estás a mi lado. Hace tanto tiempo que no te veía. Hace siglos que no tocaba tus brazos y acariciaba tus cabellos. No te preocupes, nadie te encontrará. Estás muy lejos de las bestias. Nadie se atreverá a tocar tu cándido cuerpo. Tus manos volverán a tocar la guitarra que te regaló mamá y me cantarás suave, muy suavemente. ¿Sabes? Tengo a tu muñeca. Recuerdo que desde niña la querías mucho. Parece que te fuiste muy rápido porque la dejaste sola en tu cuarto. Yo la guardé. Mira, aquí está». Le habló tiernamente mientras le acariciaba su cabeza al cadáver. Acto seguido, en una acción rápida,
Se aproximó a una muñeca grande que colgaba del cuello en el cordel y trató nerviosamente de sacarla, pero por más que intentó, no alcanzó su objetivo. Como era de suponer, pronto le sobrevino una mayor alteración emocional que lo hizo caer en un vértigo espantoso. ¡Carajo! ¿Por qué está colgada del cuello? ¿Por qué le hicieron esas heridas en su blanca piel? ¿Quién le quitó la respiración? ¿Quién mancilló su corazón? ¿Dónde se esconden esos cobardes birros que envenenaron sus sueños? ¡Qué odio más inmenso siento aquí en mi pecho! Delirante, tomó 2 tarros y comenzó frenéticamente a golpearlos uno contra otro, hasta caer fatigado al piso. Después de una pausa, tomó aire. De inmediato se arrastró por la arena hasta llegar a la altura del muerto. Le tomó una mano y quedó enfrascado en una profunda meditación. Capinza, amigo mío, no sufras más. Quiero ayudarte. Chocano le habló pacientemente. Yo quiero que Rosa descanse. Capinza respondió con ansiedad, mirando por primera vez a los ojos de Juan. Tranquilo, amigo, tranquilo. He esperado harto rato. Sí, te comprendo. Debemos, debemos hacerlo de noche, con luna llena. A ella le gustaba cantarle siempre a la luna, a la luna. Sí, así lo haremos. ¿De veras? ¿Prometido? Sí, sí, prometido. Ella merece una santa sepultura. Tienes razón. Ella necesita descansar en su tierra, contigo y con quienes la recuerda. Ahora reposa un poco, ¿quieres? Remató Juan. Al llegar la noche, ayudados por la luz de la luna, iniciaron la faena mortuoria. 2 tarros y una pala que guardaba el antiguo profesor sirvieron para hacer la tumba de un poco más de 2 metros de profundidad. A continuación agarraron con mucho cuidado al extinto y lo depositaron en el interior. Antes de cubrirlo con la arenilla, Capinza volvió sus pasos hacia la muñeca de Rosa y esta vez, con mayor calma, la pudo desprender del cordel. Con respeto puso el juguete en el pecho del muerto y lentamente comenzaron a tapar el hoyo. Para terminar, apostaron en su cabecera varias piedras ordenadas en forma piramidal, como una pequeña apacheta. A salvo te tengo a mi lado para siempre. No estarás sola, no estaré solo. Hablaremos todo el día. Qué agradable es tener a alguien con quien hablar, en vez de hablar consigo mismo y con el mar. Te prometo que te pondré todos los días piedras de colores y cantaré tu canción preferida, la de Violeta. Rosa, Rosa, estoy en paz, estoy feliz. Finiquitó Capinza. Sin tardanza, dejó escapar de su boca reseca y agrietada un sonido ronco y profundo que traslucía la emoción contenida que sentía al entonar la canción de Violeta Parra. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. La tonadilla se remontó por los vientos y se amplificó gracias al eco de los barrancos diamantinos
Entonces, como un suceso extraordinario, la masa de agua retornó a su cauce normal. El sol se levantó nuevamente en el océano. Las rocas púrpuras oscuras reaparecieron brillantes como espejos inmortales. El pequeño muelle se agitó de alegría y los pescadores se internaron en ese gigante acuático, tranquilo y sereno. Todo volvió al equilibrio, a la vida. Al dar santa sepultura a los cuerpos maniatados, a las manos dormidas en las espaldas, a los acribillados a mansalva, a los ojos vendados, a las mandíbulas abiertas, a los enterrados con vida, a los asfixiados por el polvo de la perfidia y a las cenizas de la indolencia, el mar resplandeciente entró calmo al reino de los colosos. Desde aquella encarnada peripecia, el espíritu revivió en esa comarca. Los malos augurios se apresuraron por abandonar las arenas condenadas. Las bestias dejaron de alimentarse de la carroña. El mítico dolor dejó de hostigar a los vivos. Las tumbas secretas desaparecieron. Nadie más volvió a infectarse de monstruosidades y las vastas galerías arenosas se desnudaron para dar paso libre a las criaturas inocentes que aman la vida. Mientras tanto, junto a los cerros infranqueables, Carinza continuó con su canto lastimero, al tiempo que Chango, con sus ojos embrujados por el océano voluptuoso, invocó en silencio al corazón del guerrero invencible para que apaciguara las manos y el corazón de su compañero, para que le ayudara a apartar las ciénagas de sus sentidos y hallara la felicidad proscrita. Ha pasado muchísimo tiempo, pero hasta estos días muchos pobladores aseguran que cuando despunta el ocaso, entre el celaje marino, divisan a Cavinza y a Chango, sentados en la arena, al lado de su humilde barca, llenos de pececitos a sus pies. Sus rostros están girados hacia el horizonte, y desde sus ojos destellan luces, como si buscaran otros mares, otros fondos, otras alboradas. Y cuando llega la noche, sus negras redes se ponen a pescar y se eclipsan allá, en la lejanía. Telo. Bueno, este es el cuento Cavinza que viene en este libro, Cuentos de Misterio y Teatro Sarcástico. Espero que les haya agradado, que lo puedan compartir, que lo puedan difundir. Son cuentos de la memoria de un escritor iquiqueño que tiene la visión de poder entregar cultura, arte, a partir de las historias que han ocurrido aquí en nuestro país y especialmente en Tarapacá. Les prometo mañana estar nuevamente con ustedes en este programa Cuarentena Cultural. Hasta siempre, amigas y amigos.